del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, la Pentecostés, Hermanos y hermanas, Pentecostés, plenitud del tiempo pascual, nos invita a contemplar el misterio de nuestra consagración filial, el descenso del Espíritu de comunión sobre la Iglesia y sobre todos los pueblos. Nel segno dell'aspersione, chiediamo che Bajo el signo de la aspersión pedimos que el Espíritu renueve todas las cosas y reavive en nosotros esa frescura de vida cristiana que comenzó con el bautismo. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo. Señor Dios Todopoderoso, escucha con bondad las oraciones de tu pueblo, recordando la obra maravillosa de nuestra creación y la obra aún más maravillosa de nuestra salvación. Te pedimos que bendigas esta agua, Perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Tú la creaste para que diera fecundidad a la tierra y ofreciera alivio y frescor a nuestros cuerpos. De este don de la creación has hecho un signo de tu misericordia. A través del agua del Mar Rojo liberaste a tu pueblo de la esclavitud y en el desierto saciaste su sed con agua de la roca. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova. Con la imagen del agua viva, los profetas anunciaron la nueva alianza que tú querías ofrecer a los hombres. Finalmente, con el agua santificada por Cristo en el Jordán, has renovado nuestra humanidad pecadora en el lavatorio bautismal. Ravviva in noi, oh Signore, nel segno di quest'acqua benedetta. Reaviva en nosotros, oh Señor, en el signo de esta agua bendita, el recuerdo de nuestro bautismo, y concédenos estar unidos en la alegría a nuestros hermanos que han sido bautizados en la Pascua de Cristo Señor. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Luego de la bendición del agua, el Santo Padre asperge a la asamblea, recordando así este domingo de Pentecostés, nuestro bautismo, el recuerdo del bautismo que nos hace testigos de la gracia del Espíritu Santo. Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questo Que Dios Todopoderoso nos purifique de nuestros pecados y por esta celebración de la Eucaristía nos haga dignos de participar en la mesa de su reino por los siglos de los siglos. Gloria in excelsis Deo. Et in terra passionibus bone voluntatis. Aulus Deo.
Preghiamo. Oh Dio, que en el misterio de la Pentecostés Oh Dios, que en el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia en todos los pueblos y naciones, difunde hasta los confines de la tierra los dones del Espíritu Santo. e rinnova anche oggi nel cuore dei Y credenti renueva también hoy en el corazón de los creyentes los prodigios que en tu bondad obraste en los comienzos de la predicación del Evangelio. per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Verbum Domini. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo Spirito,
sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu.
Escuchamos ahora la secuencia en esta solemnidad de Pentecostés. Y ahora nos preparamos también para la proclamación del Santo Evangelio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne. La sera di quel giorno, il primo della settimana. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati.
Verbum Domini. Laus tibi Christe. El diácono lleva el libro de los Evangelios al Santo Padre, con el que bendice a la asamblea. Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua. Queridos hermanos y hermanas, el tiempo de Pascua llega hoy a su culminación en la solemnidad de Pentecostés. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta. Para evidenciar la unidad de este acontecimiento de salvación, el Evangelio nos lleva nuevamente al primer día de la semana, es decir, aquel nuevo día en el que Jesús resucitado aparece a sus discípulos mostrándoles sus manos y su costado. Il Signore rivela il suo corpo glorioso, precisamente le sue piaghe, El Señor revela su cuerpo glorioso, precisamente sus llagas, las heridas de la crucifixión. Estos signos de la pasión, más elocuentes que cualquier discurso, han sido transfigurados. Colui che era morto vive per sempre. Aquel que estaba muerto vive para siempre. Anche i discepoli tornano a vivere. Si erano sepolti. Al ver al Señor también los discípulos vuelven a vivir. Se había sepultado en el cenáculo llenos de miedo, pero Jesús entra allí a pesar de las puertas cerradas y los colma de alegría. Él pasa a través de la muerte, abre el sepulcro de par en par, ahí donde para nosotros ya no había una salida. Al suo gesto, Cristo unisce la parola pace a voi. Cristo a este gesto une la palabra, la paz esté con ustedes. E inmediatamente después sopla sobre los discípulos dándoles el Espíritu Santo. El resucitado está lleno de vida. Luego de haber mostrado la vida del cuerpo como verdadero hombre, da la vida de Dios, como Hijo amado del Padre, vuelto para nosotros hermano y redentor. Dove ha istituito l'alleanza nuova ed eterna, Gesù e fonde lo Spirito. En el mismo cenáculo donde ha instituido la alianza nueva y eterna, Jesús infunde el Espíritu. El lugar de la cena de la traición se transforma y de sepulcro de los apóstoles se convierte para toda la iglesia en fuente de resurrección. Por eso Pentecostés es fiesta pascual y fiesta del cuerpo de Cristo, que por gracia somos nosotros. Celebrando questo mistero, vorrei soffermarmi su tre aspetti. Anzitutto, lo Spirito. Celebrando este misterio, quisiera detenerme en tres aspectos. En primer lugar, el espíritu del resucitado es el espíritu de la paz. En su Pascua, Cristo reconcilia a Dios y a la humanidad, y el Espíritu Santo infunde la paz en los corazones
y la difunde en el mundo. Esta paz viene del perdón y nos lleva al perdón. Comienza con el perdón que da el mismo Jesús, traicionado por nosotros, condenado y crucificado. Sorprendendoci con il suo amore, proprio lui, il risorto, dice: Sorprendiéndonos con su amor, precisamente Él, el resucitado, dice: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Con estas palabras Jesús nos confía una obra divina, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Esta autoridad viene dada bajo el signo de una reconciliación universal. Il Signore effonde lo spirito della pace da un capo all'altro. El Señor infunde el espíritu de la paz desde el comienzo hasta el final de la historia, porque Él no excluye a nadie, aquel que ha redimido a todos de la muerte. El Espíritu Santo, en efecto, es Señor y dador de vida desde el inicio de la creación, cuando aleteaba sobre las aguas, y ahora, en su rescate, cambia la historia del mundo. Davvero, la Pentecoste si compie come festa del patto nuovo, cioè dell'alleanza. Realmente Pentecostés se realiza como fiesta del nuevo pacto, es decir, de la alianza entre Dios y todos los pueblos de la tierra. Mientras el fragor del cielo, el viento y las lenguas de fuego en el cenáculo recuerdan los antiguos signos del Sinaí, la santa ley de Dios se inscribe en nuestros corazones, grabada por el Espíritu con caracteres de amor en la carne de Cristo y en su cuerpo, que es la Iglesia. Questa legge è il codice della pace, è il duplice comandamento dell'amore che lo Spirito. Esta ley es el código de la paz, es el doble mandamiento del amor, que el Espíritu nos recuerda con cada latido del corazón. Con nuestro corazón podemos, por tanto, invocar: ven y Santo Espíritu, porque Él ya nos ha sido dado. Podemos desearlo, porque ya nos ha sido prometido. Podemos acogerlo porque Él mismo es dulce huésped del alma. Un secondo aspetto. Lo spirito del risorto è lo spirito della missione. Un segundo aspecto, el espíritu del resucitado es el espíritu de la misión. Como el Padre me envió a mí, dice el Señor, yo también los envío a ustedes. Somos así partícipes en la misión de Jesús, la de aquel que sale de Dios y vuelve a Dios con el poder del Espíritu, que procede del Padre y del Hijo. Con ellos es adorado y glorificado, único Dios. Lo Spirito Santo è la vivente carità di Cristo che ci pervade. El Espíritu Santo es de la caridad viviente de Cristo que nos desborda, nos impulsa, nos sostiene en la misión. El mismo Espíritu, mientras da a los apóstoles el poder de expresarse en la variedad de las lenguas, enseña a la humanidad la palabra de la salvación. Gli apostoli hanno ricevuto il soffio del risorto dentro di sé. Ahora que los apóstoles han recibido el soplo del resucitado dentro de sí, este anuncio viene de sus bocas. Tiene la voz de Pedro y de cuantos están con él. Justo en el día de Pentecostés los apóstoles comienzan a anunciar a Jesús, crucificado y resucitado. Las maravillas de Dios se resumen todas en la redención, que empieza con la fe. La prima opera dello Spirito Santo in noi è la fede con la quale professiamo. De hecho, la primera obra del Espíritu Santo en nosotros es la fe con la que profesamos: Jesús es el Señor. Esta fe vive y se expresa en cada buena acción, en cada acto de misericordia y de virtud. L'opera di Dio, dunque, siamo noi, che veniamo qui. La obra de Dios, por tanto, somos nosotros, que llegamos aquí de todas partes del mundo, invitados a la mesa del Señor, reunidos en la escucha de su palabra y enviados a testimoniarla por doquier. Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa. Queridos hermanos, realmente somos partícipes del Evangelio. Toda la Iglesia es protagonista, no solo guardiana. Con la fuerza del Espíritu, nuestro anuncio se ve colmado de alegría y de esperanza, porque nosotros, precisamente nosotros, somos la novedad del mundo, la luz y la sal de la tierra. Non certo per nostro merito, né per privilegio,
ma per la parola del Signore. Ciertamente no por nuestros méritos ni por privilegios, sino por la palabra del Señor que santifica al pecador, sana al leproso, convierte a quien ha renegado de él en un apóstol. Por una parte, lo vemos bien, hay cambios que no renuevan el mundo, sino que lo envejecen entre errores y violencia. Por otra parte, en cambio, el Espíritu Santo ilumina las mentes y suscita en los corazones nuevas energías de vida. E così che trasfigura la storia aprendola alla salvezza. Así transfigura la historia abriéndola a la salvación, es decir, al don que el único Señor comparte con todos. La misión de la Iglesia confirma este compartir, transformando la confusión del mundo en comunión con Dios y entre nosotros. Questa missione inizia dicendo la verità di Dio e dell'uomo. Esta misión comienza afirmando la verdad de Dios y del hombre, porque el Espíritu del resucitado es el Espíritu de la verdad. El Señor mismo nos lo ha prometido pidiendo unidad para su Iglesia, una unidad fundada en el amor de Dios, fuente de nuestro amor. El Espíritu, que habló por medio de los profetas, promueve siempre la unidad en la verdad, porque suscita en nosotros comprensión, concordia y coherencia de vida. Come insegna Sant'Agostino, lo Spirito Santo volle che questo fosse il segno della sua presenza. Como enseña San Agustín, el don de lenguas que se comprenden en la única fe, el Espíritu Santo quiso que fuera una prueba de su presencia. El Paráclito nos defiende entonces de todo lo que impide este entendimiento, de los prejuicios, de las hipocresías y de las modas que apagan la luz del Evangelio. La verdad que Dios nos da sigue siendo así, palabra liberadora para todos los pueblos, mensaje que transforma cada cultura desde dentro. Lo spirito del risorto, infatti, non viene effuso una volta e poi basta, ma costantemente. El Espíritu del resucitado no se infunde una vez para siempre, sino constantemente. Como la Eucaristía es la presencia viva de Cristo que siempre nos alimenta, así el Espíritu Santo imprime en nosotros su carácter en el bautismo que nos hace cristianos, en la confirmación que nos convierte en testigos, en el orden que constituye ministros y pastores para el pueblo de Dios. En cada sacramento Él es dator munerum, fuente de santidad que multiplica dones y carismas en la oración, en las obras de misericordia, en el estudio de la palabra de Dios. Como enseña el apóstol, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Proprio perciò siamo Chiesa, único corpo que vive di Dio. Precisamente porque somos Iglesia, único cuerpo que vive de Dios y sirve al mundo. Gracias al Espíritu podemos llevar a todos la paz verdadera, la verdad que salva, es decir, al mismo Cristo Señor. Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi. Queridos hermanos, con corazón ardiente pidamos hoy que el Espíritu del resucitado nos salve del mal de la guerra, que es vencida no por una superpotencia, sino por la omnipotencia del amor. Recemos para que libere a la humanidad de la miseria, que es rescatada no por una riqueza incalculable, sino por un don inextinguible. Pidámosle que nos sane del flagelo del pecado, para la redención anunciada a todos los pueblos en nombre de Jesús. Esta es la gracia que infunde valentía a los apóstoles, que lo infunda también a nosotros, hoy y siempre, por intercesión de María, Madre de la Iglesia.
Momento de silencio para la reflexión, luego de la homilía del Santo Padre León XIV, que al recordarnos que en el tiempo de Pascua llega hoy a su culminación con la solemnidad de Pentecostés, para evidenciar la unidad de este acontecimiento de salvación, recordó el Papa, el Evangelio nos lleva al primer día de la semana, donde Jesús manifiesta la paz a sus discípulos. Hagamos todos ahora profesión de nuestra fe. Credo in unum Deum, Deum
Fratelli e sorelle, docili allo Spirito. Hermanos y hermanas dóciles al Espíritu, que ora en nosotros con gemidos inexpresables, elevemos a Dios nuestra oración común. Dominum de precemur, Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, que el Espíritu de sabiduría guarde la Iglesia en la unidad, haga resplandecer en ella la luz del resucitado y la anime a acompañar a cada persona hacia la santidad. Dominum de precemur, Oremus pro Papa et cunctis Ecclesiae Pastoribus. Que l'esprit de force soutienne le pape, Oremos por el Papa y por todos los pastores de la Iglesia. Que el Espíritu de fortaleza sostenga al Papa León y a todos los pastores, y reavive en ellos el vigor y el valor del anuncio, así como la gracia de amar y servir a la Iglesia. Oremus pro omnibus terrarum populis, eurumque moderatoribus. Oremos por todos los pueblos de la tierra y por sus gobernantes. Que el espíritu de consejo ilumine el corazón de los gobernantes y de los pueblos, los guíe en la búsqueda del verdadero bien, de la justicia y de la paz, y alimente en todos el deseo de fraternidad. Dominum de precemur, Oremus pro isqui tentationem vel dolorem patiuntur. Quiu spiritu di consolazione, Oremos por quienes se encuentran en medio de pruebas y sufrimientos. Que el espíritu de consuelo sane los corazones quebrantados, levante a quienes padecen enfermedad y dolor, y conceda a los desanimados una mirada de esperanza. Oremus pro cetu nostro eucaristico. Oremos por nuestra asamblea eucarística. Que el espíritu de comunión haga de nosotros una ofrenda agradable a Dios, una vida con la de Cristo, y nos conceda la alegría de difundir por el mundo el buen aroma del Evangelio. Dominum de precemur, Accogli, o Dio, la nostra preghiera. Acoge, oh Dios, nuestra oración y haz que el fuego del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones nos llene de fervor en el amor. Cristo nostro Signore. Inicia la liturgia eucarística y algunos fieles llevan al Santo Padre las ofrendas. Confidimus
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso. Envía, oh Padre, el Espíritu Santo prometido por tu Hijo, para que revele plenamente a nuestros corazones el misterio de este sacrificio y nos abra el conocimiento de la verdad en su totalidad. Nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte. Es verdaderamente bueno y justo nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hai portato a compimento il mistero pasquale. Hoy has llevado a cumplimiento el misterio pascual, y sobre aquellos a quienes has hecho hijos adoptivos en Cristo, tu Hijo, has derramado el Espíritu Santo, que en los albores de la Iglesia naciente reveló a todos los pueblos el misterio oculto desde los siglos, y reunió las lenguas de la familia humana en la profesión de la única fe. Per questo mistero, nella pienezza Por este misterio, en la plenitud de la alegría pascual, la humanidad se regocija en toda la tierra, y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura. Verdaderamente santo eres tú, oh Padre, y es justo que toda criatura te alabe. A través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, haces vivir y santificas el universo, y sigues reuniendo en torno a ti a un pueblo que de oriente a occidente ofrece el sacrificio perfecto a tu nombre. Ti preghiamo umilmente. Santifica y Te consagra. rogamos humildemente, santifica y consagra con tu Espíritu los dones que te hemos presentado, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ordenado para celebrar estos misterios. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice
Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della pasión. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Guarda con amore e Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta Que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con i tuoi eletti, con la Beata con María la Virgen Madre de Dios, con San Giuseppe, su esposo San José, i tuoi los santi apóstoles y los mártires, i gloriosi y todos los martiri, santos, e por tutti cuya i intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, A tu servidor, nuestro Papa León, el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. ascolta la preghiera di questa famiglia. Escucha la oración de esta familia que has reunido ante ti en este día santísimo, en el que la efusión de tu Espíritu la ha constituido sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obedientes a la palabra del Salvador y formados en su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Pater noster,
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Basílica de San Pedro en el Vaticano, momento de la comunión, y también acompañamos en la comunión espiritual a quienes hoy impedidos de poder asistir a la celebración de manera urgente, de manera especial los enfermos y encarcelados. Pedimos al Señor que también nos ha comunicado con su palabra su amor y su misericordia. Cuando escuchamos en esta misma celebración el Evangelio de San Juan, que recordaba a Jesús, que llegando allí donde estaban los discípulos encerrados, les dijo: la paz esté con ustedes. Y luego también sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Por esta palabra que hemos recibido de Jesús, por la gracia del Espíritu que hemos recibido, el sacramento del bautismo, también decimos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El espíritu del resucitado es el espíritu de la paz, nos decía el Papa León XIV en su homilía. Recordaba que en su Pascua Cristo reconcilia a Dios con la humanidad. Y el Espíritu Santo infunde la paz en nuestros corazones. O Dio che doni alla tua Chiesa
la comunione ai beni del cielo. Oh Dios, que concedes a tu iglesia la comunión en los bienes del cielo, guarda en nosotros tu gracia para que permanezca siempre vivo el don del Espíritu Santo que hemos recibido y este alimento espiritual contribuya a nuestra salvación. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio sorgente di ogni luce, che ha Dios, fuente de toda luz, que iluminó a los discípulos con la efusión del Espíritu Consolador, los alegre con su bendición y los llene siempre de los dones de su Espíritu. Il Signore risorto, Que el Señor resucitado les comunique el fuego del Espíritu y los ilumine con su sabiduría. Lo Spirito Santo che ha Que el Espíritu Santo, que ha reunido a distintos pueblos en la única iglesia, los mantenga perseverantes en la fe y alegres en la esperanza hasta la visión bienaventurada en el cielo. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ite missa est, alleluia, alleluia. Así concluye la celebración de la misa de Pentecostés en la Basílica de San Pedro, que presidió el Papa León XIV, invitándonos a ser testigos del Espíritu del Resucitado. Nos decía que el Espíritu del Resucitado es el Espíritu de la paz. También la homilía nos hablaba del Espíritu del Resucitado como espíritu de misión que nos compromete a todos en la misión como misioneros, como testigos del Evangelio. Decía el Papa así: partícipes en la misión de Jesús, la de aquel que sale de Dios y vuelve a Dios con el poder del Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y con ello es adorado y glorificado único Dios. El Espíritu es la caridad viviente de Cristo que nos desborda, nos impulsa, nos sostiene en la misión. Y luego también el Papa nos recordaba que el Espíritu del Resucitado no se infunde una vez para siempre, sino constantemente, de manera especial en los sacramentos. En cada sacramento Él es Dator Monerum
fuente de santidad que multiplica dones y carismas en la oración, en las obras de misericordia, en el estudio de la palabra de Dios. Y al final, su llamado por la paz, como testigos del Evangelio, del bautismo, del Espíritu Santo que hemos recibido. Queridos hermanos, con corazón ardiente, pidamos hoy que el Espíritu del resucitado nos salve del mal de la guerra, que es vencida no por una superpotencia, sino por la omnipotencia de el amor. Gracias por acompañarnos, por vivir con nosotros este momento de oración y la celebración de la Santa Misa. Se despide el Padre Joan Pacheco. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.